un gusto tenerte acá, siempre es un gusto charlar contigo. Para un periodista es muy importante, más allá de lo personal, que hay un gran afecto por otra parte. ¿Por qué trajiste este vino? A ver, ¿qué has traído? Un Uxmal. Mira, no tengo muchas explicaciones más que es un vino que me gusta. Listo, ya está. Es un bueno. ¿Qué mejor explicación que esa? Sí, ¿Lo disfrutás? No se nos digo todos los días. Sí, no, cada tanto. Sí, sobre todo los fines de semana. Ajá. Ahora estoy así como tomando solamente vino los fines de semana. Bien, bueno, vamos a compartir este vino y Julio, tenemos siempre el invitado, pone el motivo del brindis. ¿Por qué te gustaría brindar? Bueno, en principio por mi familia, por mis afectos, mis amigos, por una buena armonía en el futuro en la Argentina y entre los argentinos. Y hoy es el cumpleaños de mi hijo Manuel, que tiene 8 años, que probablemente me haya cambiado por Homero Simpson. Es probable. Pero igualmente, es una buena elección de todas maneras la que hizo tu hijo. Bueno, es una buena elección. Bueno, igualmente, si me estás mirando, Manuel, te amo y vamos a compartir tus 8 años. ¿Cómo te cambió la vida, Manuel, no? Sí. Cambió la vida Manuel, Joaquín, Patricio. Sí. Te cambiaron la vida porque te conocemos hace muchos años. Julio Licheribetti, lo debo haber contado esto, fue la primera nota que yo tuve que hacer en vivo desde el móvil de la radio, y el apellido, por supuesto, no me salió. Estacionado con la Traffic de la radio ahí en la UCR. Fue la primera nota y esas cosas uno no las olvida. Y con el cariño que trataba a un Nobel periodista tratando de hacer periodismo, de ahí en adelante, vos con otra vida, con otras cosas, te empezamos a conocer, a valorar, pero también vimos un gran cambio de vida cuando llegó a esta edad, hace unos años, esos hijos. Bueno, Fontana Rosa decía, yo soy un padre añoso, y la paternidad madura, digamos, por lo menos en mi vida, obviamente cambió mis prioridades fundamentalmente, mis actividades y también la dimensión de los afectos, ¿no? Hoy Patricio está estudiando en la Universidad de La Plata, ha comenzado ingeniería, y Joaquín está con 10 años, que cumple ahora el 2 de abril, y Manuel hoy con 8. Estoy muy bien, me siento muy bien, y eso tiene mucho que ver con ellos, con Virginia, digamos, con las cuestiones de los afectos de mi familia, de mis amigos, de priorizar otras cuestiones que por ahí no priorizaba, porque también los espacios eran de otras características, y bueno, y vivo intensamente. Yo siempre viví todas mis acciones intensamente. No brindamos, vamos a brindar. Y contame mientras, primero hay que probar el vino para que se cumpla los motivos por los cuales uno brinda. Contame cuáles fueron en ese marco las decisiones más difíciles que te tocaron, que vos tomaste, decisiones que dijeron, bueno, esto me cuesta mucho, pero lo voy a hacer. Bueno, el hecho de correrme una parte de las cuestiones político-partidarias tiene que ver con eso, con una mayor dedicación a los tiempos y a los espacios de las cuestiones familiares y de las acciones que me producen placer, ¿no? Mi última década ha estado muy ligada a intentar hacer cosas que me hagan sentir bien. Por ejemplo, en la campaña del 2015 hice todo el año stand-up con Pepo Sansano. ¿Y eso te hacía sentir bien? Claro, a mí sí, a Pepo no. Digo, creo que igual está comenzando ahora una capacitación en la cual seguramente, si me acepta, voy a concurrir. Y fue una muy buena experiencia porque fueron 6 meses con gente joven, muchos de ellos venían del teatro, y además hicimos 2 presentaciones. Y la verdad que fue fantástico para mí. Yo creo que para Pepo tuvo un rasgo de frustración por su trayectoria y por su talento, pero él le ponía mucha garra y yo también, aunque yo me daba cuenta que él le ponía mucha garra y que intentaba motivarme frente a un grupo de jóvenes que tenían herramientas. E hicimos la presentación. Bueno, ese fue un hecho, por ejemplo, que hubiera sido impensado en otra etapa de mi vida,
pero que también me permitía hacer un cable a tierra en una cuestión muy intensa como es una campaña política. Yo sabía que entre 1 y 2 veces por semana tenía ese grupo que además lo alimentaba y que, bueno, eso es parte de hacer cosas que me producen placer. Seguimos compartiendo la picada con Julio Licheribetti, picada de los viernes. No empezamos a charlar y ya empezaron a llegar mensajes, Ceci. ¿Qué dicen para Julio? Un abrazo al Vasco, un tipo muy luchador y fiel a sus convicciones. ¿Qué dice? Aguante la gente acá, no se olvida de sus comienzos. Un abrazo al flaco Gerázar. ¿Sí? Qué lindo tenerte en la picada, Julio. Un placer que estés ahí contando todo de tu vida. Y otro mensaje que nos llega, dice Mili, una gran persona, te queremos mucho. Se han juntado los 7 u 8 que me quieren. No creo, vamos a ver eso. Vamos a ver si siguen mandando o no. Julio, hablamos de tus comienzos hoy, poco en broma, pero no, en serio, ¿vos fuiste modelo? Bueno, tuve una brevísima trayectoria como modelo, no de zapatos, modelo de ropa. ¿Y zapato nunca desfilaste? Sí, ¿no? bueno, era parte del modelaje. Yo siempre pienso Entonces hubo alguno que te quiso tirar sí, abajo. Sí. Bueno, son detractores, siempre hay detractores. Yo creo que me faltó representante. Ahí puede ser. Creo que me faltó representante. En este tiempo, con un representante, yo hubiera podido hacer una... Fue un momento errático de mi vida, Mirá, casi como ahora. Esa foto sos vos. Sí, esa foto. ¿Ahí estabas modelando? Y ahí estaba modelando, a punto de bajar, 17 años tendría. ¿Dónde era eso? 17. Yo estimo que era en la casa de Elsa. Ah, sí. Estima, donde ahora está Taona. Taona. Y ahí entraba 1,5 Julio en mí. ¿Cómo? Que de ese Julio entraba 1,5 en el actual. ¿Y para quién desfilabas? Y en ese tiempo era para una... Bueno, lo que pasa es que las empresas para las cuales las 2 o 3 ya no funcionaban. No importa. Creo que después se fueron fundiendo a partir de mi modelaje. Y ahí era para Pagliaro Sport, que estaba acá en la calle Sarmiento. Sí. ¿Y qué otras fueron cerrando? Y La Pampa Florida, algo ese. Me parece que ese fue en un momento que le faltó a alguien y había que hacer una pasada. Y bueno... daba para mucho en esa etapa de mi vida. Ahora estoy un poco más moderado, pero 17, 18 años, te imaginás. Y pesaba 71 kilos. Claro. ¿Te pagaban? Y canje con alguna un par de prenda. Medias me darían en ese momento. Tampoco era que me daban un traje, porque ¿viste? Acá dicen, digamos, que hubieras necesitado una persona para venderte como hoy sabés vender vos. Bueno... Por eso digo, yo hubiera necesitado un representante, capaz que con un representante hubiera tenido un recorrido mejor en las pasarelas. Esto duró 2 o 3 meses de mi vida. Acá, como bien decía Cecilia, subieron los chicos de Dulce de Amargo, Rodrigo y Andrea, y venían en realidad a plantear a ver si ibas a integrar los nocheros por cómo te habías vestido. Sí, bueno, la verdad es que podría ser parte de los nocheros. También daría para barman con esta ropa, sí, ¿no? Puede para ser, ¿no? Me sentiría bastante cómodo. ¿Te sentirías cómodo? Sí. ¿Tus viejos a qué se dedicaban? Bueno, yo vine a vivir a Visitalia a los 8 años. ¿De dónde viniste? De la zona de Mar del Plata, de la zona del Coyunco. Y vine a vivir a la calle Dinamarca al 200. Y mi viejo tenía una despensa, un almacén, y mi vieja era ama de casa. Así que viví intensamente mi infancia y mi adolescencia en Visitalia, en la zona del Club Unión y Progreso. Ahí jugaba al básquet, también poco tiempo y también como con el modelaje, digamos, de poco vuelo. Ahí lo conocí a Américo, en ese tiempo en el club, Américo Reynoso, un tipo fantástico, ¿no? Y viví muy intensamente todo lo que fueron los bailes y vi personajes que hoy es impensable, cuando todavía no estaba hecho el gimnasio. Y vi los corsos de Visitalia con muchísima gente y acompañando personajes de Visitalia, se llamaba Borda, que hacía los momos y yo lo ayudaba. Capaz que lo he contado alguna vez, lo ayudaba a hacer una cosa inmensa y siempre terminaba haciendo él algo para mí, para que yo me disfrazara. ¿En serio? Sí. Y yo andaba deambulando por los corsos con algunos disfraces que me ayudaba a hacer ese ¿De qué disfraz te acordás? Y me acuerdo, uno porque fue como un poco traumático, era una enorme cabeza. Ajá.
en un cuerpo que tendría 14, 13 años. Y la cabeza me llegaba casi al piso, o sea que era una enorme cabeza con una pierna. Y como yo tendría en ese momento una altura de esa edad, me acuerdo que me había puesto un almohadón, porque era toda una estructura de alambre tejido, se iba haciendo con papel de diario, claro. Y después se le iba poniendo más papel y más papel con cola, y después se le iba haciendo la forma con el alambre tejido. Era una cabeza y se la pintaba. Y yo me había puesto un almohadón porque el alambre tejido obviamente te molestaba, y me acuerdo que me pegaban en la cabeza, la pasada, y yo iba como bamboleándome, una cosa así de la cabeza, eso me recuerdo, y igual me dieron un premio. Bueno, tal vez habrá sido un premio a mi tenacidad de estar todas las noches del corso con esa terrible cabeza que terminó bastante deteriorada, acompañándome a mí, que también terminé bastante deteriorada. Pero bueno, he vivido intensamente en Visitalia esa etapa de mi vida, y aún viven 2 de mis hermanas ahí en Visitalia, y tengo amistades de esos tiempos, afectos y recuerdos muy lindos, ¿no? Julio, ¿qué te relaciona con los derechos humanos? Un hombre que ha trabajado, desde que yo recuerdo, en el tema de derechos humanos, ha escrito un libro o ha coescrito un libro en ese sentido, y el Partido Radical. ¿Qué te acerca a eso? ¿Hubo algo o fue de a poquito? No, me parece que fue siempre una tendencia a acompañar las cuestiones sociales, a vincularle, digamos, primero que el tema de derechos humanos no está, en la Argentina está muy asociado a la última dictadura y a los derechos civiles y políticos, a la desaparición forzada de personas, pero en realidad los derechos humanos, su segunda generación, que son los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho al trabajo, a la educación, a la cultura, y la tercera generación al desarrollo, al medio ambiente. Es decir, no hay únicamente derechos civiles y políticos, está atravesado por esas 3 generaciones, y yo me he sentido, en ese sentido, muy involucrado en las cuestiones que hacen a lo social y que atraviesan a las demandas, a la vulnerabilidad muchas veces de esos sectores, y lo sentí desde chico. También será porque yo, cuando tenía 8 años, vendía diarios, digamos, y eso tendrá que ver con que, si bien nunca faltó nada en mi casa, tampoco nos sobraba, y si bien mi viejo no tenía una militancia partidaria, yo recuerdo siempre que mi primer charla fue, porque yo vendía Nueva Era, fue en la elección de Ilia, en 63, yo ahí tenía 9 años, y vendía tanta cantidad de diarios que me parecía como muy llamativo, y entonces le pregunté, en ese tiempo se hablaba de votaciones, no se hablaba de elecciones, yo imaginaba las votaciones ligadas a las botas, ¿no? Y le pregunté, y él me comentó que había votado a Ilia, las razones por las cuales... Ese fue mi primer relación con la cuestión de la política. Y otro hecho muy impactante, de esos que te marcan, fue en quinto grado en la Escuela 21. Yo fui a la Escuela 21 porque era la escuela del barrio. Y la señora de Dimarco, en el golpe de estado de Onganía, yo iba a quinto grado y recuerdo claramente una mañana de niebla, abrió el día ese diciendo, hoy han derrotado a un demócrata. Ha habido un golpe en la Argentina, un golpe de Estado, los militares han tomado, digamos, el gobierno y han derrocado a un demócrata que es Arturo Illia. Esa asociación de la charla con mi viejo y después de me lleva de alguna manera a una pertenencia que consolida la presencia de Raúl Alfonsín después, que me enamora definitivamente. ¿Qué te enamoró de Alfonsín? Y de Alfonsín me enamoró sus convicciones, su vehemencia en el sentido de su fortaleza anímica, de su coherencia. Me enamoró aún en los que se puedan considerar errores, porque lo conocí personalmente, tuve 3 o 4 oportunidades de tener charlas mano a mano, y son esas personas que irradian como una luz especial, ¿no? Y el tema de los derechos humanos para Alfonsín no fue una cuestión más. Alfonsín fue un hombre absolutamente convencido de la defensa de los derechos humanos, y de hecho fue integrante de la Asamblea Permanente, siendo abogado de la Asamblea Permanente, cuando él no tenía familiares desaparecidos, cosa que hay que rescatar porque en general los organismos se fueron configurando con familiares desaparecidos. Así que
hay una serie de cuestiones que me fueron ligando al tema de los derechos humanos y mis relaciones también en la política han pasado básicamente por militantes de derechos humanos, así lo llamaría yo. Yo creo que además de ser un estadista, Alfonsín fue un militante en la causa de los derechos humanos. Ahí te veíamos con Estela de Carlotto, te veíamos con Estracera, bueno, gente que mucho ha trabajado, bueno, esa es una de las fotos. Ese es el cumpleaños, ahí están los camaristas del juicio, y Julio me invitó a su cumpleaños número 80. Qué honor, ¿no? Y así que no podía no sacarme una foto con bueno, Julio se descompensó en Tandil antes de fallecer, había venido, lo había traído. Fue el 9 de febrero, me acuerdo, de hace 2 años, y el 27 falleció. Se descompensó cenando acá, y estuvo 2 días en la clínica Chacabuco. Tuve una relación muy intensa, la tengo con Marisa, su esposa, y con Julián, que es el hijo. Y la verdad que tuve una relación, como todas las que he tenido con ellos, muy intensa y sobre todo en trato de pares. Esto para mí les da un rasgo distintivo. No ha sido una persona precisamente que no ha tenido esa personalidad fuerte, Julio, y sin embargo yo pude debatir temas con él, nuestras coincidencias, y él me daba ese espacio de par. Bueno, de hecho, cada vez que voy a Buenos Aires voy a visitar a Marisa, comparto con ella y con su familia, y para mí, no sé si él tuvo la dimensión de lo que constituía su figura, que creo que se fue engrandeciendo a partir de su fallecimiento, lamentablemente, ¿no? Como pasa en muchos casos en este país, esa dimensión se toma cuando una persona fallece, como pasó con Raúl Alfonsín. El tiempo les va dando la ubicación en el colectivo social, ¿no? Sobre todo pensando en un contexto en el cual él estaba, en ese famoso juicio, en ese famoso alegato que él hace, donde los militares tenían todavía mucho poder, era una cosa muy fuerte todavía. Y una cosa es hablar de los derechos humanos ahora, hace 2 años, 5 años, 10 años, y otra cosa era hacerlo en ese contexto. Bueno, yo siempre digo que en el tiempo del juzgamiento del juicio de la Junta, que quiero plantear esto, ¿no? Alfonsín firma 2 decretos y en el primero enjuicia a toda la cúpula montonera y del ERP. En el decreto 157, desde Firmenich a Vaca Narvaja y desde Gorriarán Merlo a Perdía. Y en el decreto 158, el juicio a las juntas. El día del alegato, Estracera cumplía 53 años. Pero todos los militares tenían entre 59 y 60 años y habían dejado el poder hacía menos de 2 años. Pero hacía menos de 2 años también que los organismos de derechos humanos reclamaban aparición con vida y castigo a los culpables. Hacía menos, 2 años y medio que se había perdido Malvinas. Para ponerlo en el contexto, cuando Alfonsín toma el informe de la CONADEP en el cual se basa Estracera para desarrollar su alegato, toma 709 casos testigos sobre las más de 9.000 denuncias que había. A mí me lo ha dicho él y me lo ha dicho Gil Lavedra, con quien tuve oportunidad de trabajar cuando era ministro de Justicia de la Nación. Ellos no tenían certeza que el primer día del juicio se pudiera desarrollar sin que no hubiera o algún atentado o no se presentaran, porque era muy otro y el país estaba además como también tomando conocimiento de la dimensión de lo que había esa etapa. Había mucho desconocimiento de lo que pasaba. Yo tengo todos los diarios de juicio y la verdad es que uno iba de alguna manera conociendo el infierno, como dijo Magdalena Ruiz Guiñazú, como ha dicho alguna vez Julio, en la medida que se iba desarrollando ese juicio que duró 5 meses. Julio Licheribetti en la picada de los viernes. Cecilia, mensajes para Julio. Juan dice, para Julio, una gran persona y un fuerte abrazo. Este mensaje dice un cordial saludo de los siempre agradecidos del hogar Aderli. Qué lindo. Yo también les mando un beso porque los quiero mucho. Yo también, por supuesto, que fue una de las acciones de gobierno cuando estuve en la Secretaría, la ampliación del hogar Aderli, que tiene gente en la Fundación muy comprometida y donde siempre tuve un vínculo y una relación muy estrecha con los abuelos, mientras fui funcionario. Así que les agradezco y es recíproco el afecto, ¿no? Trabajan muy bien ahí en la Fundación Aderli, realmente
Bueno, desde Natalio Echegaray para abajo, todo un gran trabajo. Cecilia. Sí, Cecilia Flos dice que sea modelo ahora. Rejuveneció 20 años. ¿Qué pasó? Está re fachero. Mirá cómo... ¿A cuánto les dirás lo mismo, Cecilia? Julio, sigamos hablando. ¿Querés contar lo de Montevideo? Anécdotas, son algunas cuestiones sueltas de la vida. Escuchábamos a Luis Eduardo Aute, alguien, un tipo muy comprometido con la canción y que a vos te gusta mucho. Sí, bueno, Aute forma parte de una trilogía que a mí realmente me fascina, que es Serrat, Sabina y Aute. No, lo que le comentaba cuando escuché el tema de Aute de Cortina, que agradezco porque la verdad que es un artista y un cantante que a mí particularmente me conmueve. En un encuentro de Mercociudades, cuando yo estaba en la Secretaría, habíamos ido con Mario Sivalieri, en ese tiempo estaba Claudia Castro, Elena Berestain, bueno, a un encuentro de Mercociudades, habíamos tenido toda una actividad y estaba Aute, y habíamos pasado por el municipio que lo declaraba ciudadano ilustre, así que habíamos tenido posibilidad de saludarlo. Y había una cena con una brevísima introducción, y estaba, me acuerdo porque ahora cuando escuchaba este tema, ¿no? Estaba con Mario, estábamos sentados Mario ahí, Sivalieri. con Mario Sivalieri y Claudia, y yo sabía que estaba a 3 cuadras, nada más, llovía mucho en Montevideo, a 3 cuadras del teatro, y se había demorado un poquitito y serían las 9 menos cuarto, y entonces le dije a Mario, mira, Mario, yo me voy a ver a Aute. No podés, me voy. Y me levanté y me fui y conseguí una entradita en un teatro que tenía como 3.000 personas. ¿Sería que estaba el Solís, lleno. no? Probablemente fuera el Solís, sí. Pero, bueno, y 2 horas y medias y me reencontré con Aute, que hacía un tiempo que no lo escuchaba tanto, que sabía de su compromiso. Hay un hecho impactante, que es que él canta en la caída de Franco en la Plaza de Barcelona, hace un recital con ese tema tan conocido que es Al Alba, que es conmovedor. Y me reencontré con Aute, y aunque obviamente debía haberme quedado, esa era mi responsabilidad pública. Lo dejaste, entonces lo dejaste a Mario Sivalieri, Elena, Claudia Castro. Sí. Y bueno, y no me arrepiento, No te porque arrepentís. fue Se un arrepintió, momento capaz que fue... muy intenso reencontrarme con Aute y además escucharlo cuando lo escuché en la Cortina. Fue fantástico. Tenemos que hacer bloques cortitos, así que hacemos una pausa más ahora. Pero me gustaría hablar un poco de política. Vos que sos un gran conocedor, un armador de política, pero además te nutrís con un montón de datos que sabés recoger, para que nos cuentes tu visión de lo que está pasando. Pero pará, no, después de la pausa, ¿sí? Bien. Vamos a hacer una nueva pausa acá con Julio Licheribetti, vamos a hablar un poquito de política, que nos cuente esos datos que a nosotros los periodistas nos gustan mucho y que nos pueden enseñar por ahí a ver las cosas de otra manera también. Hacemos la pausa, ya seguimos con Julio. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de afuera. Te quiero preguntar si es cierto esto. A ver, esta teoría a la cual se te pega, digamos, porque se dice que vos sos el creador de esta teoría. La teoría de que Tandil no vota petizos. Bueno, la creaste vos a partir de... Es una frase mía, en realidad políticamente incorrecta. Yo ahora digo, Tandil no ha votado intendentes de baja estatura. Digamos, le hiciste un poco más políticamente correcta. El perfil del genotipo del intendente es el de Miguel, el de Américo, el de Sanatelli, físicamente estoy hablando. Y esto es un trabajo inclusive hecho con una historiadora. No ha habido intendentes en la elección, en elecciones que no tengan este genotipo, estas características, y tienen que ver seguramente con un voto paternalista y lo que Oscar Nigro define como el voto del orden. Esto no significa que en el futuro no puede haber intendentes, pero digo... dejás una puerta abierta. Bueno, por supuesto, esto ha sucedido hasta Tandil tiene 7 intendentes que gobernaron 55 años.
de Antonio Santamarina a Miguel, que ha sido el intendente que más gobernó en democracia en los 200 años de Tandil. Estos intendentes tienen todas estas características: Américo, Zanatelli, Miguel, Pepe Lunghi, ¿no es cierto? Son intendentes de porte voluminoso, de características personales de acción. ¿Indagaste en por qué puede ser eso? Vos Bueno, hablas de paternalismo. Oscar Nigro, cuando se debate esta cuestión y se debate esto del voto conservador, él lo que dice, y yo escribo esa teoría, que Tandil tiene un voto más ligado al orden, a la estética, al desarrollo urbano y a la necesidad de alguien que le resuelva. Por eso los intendentes de Tandil en general han sido personas y perfiles de resolución, y el tandilense medio esa característica da. Yo siempre digo, no lo planteo como una crítica, pero me parece un error estratégico, que en la campaña del 2003 Mario Brasiale tenía un eslogan que decía un vecino más. Error de él o de Bueno, ellos. error de la estrategia de campaña. El tandilense no requiere un vecino más para ser intendente, requiere un intendente. Y ese intendente requiere determinadas características. Si es posible, haber tenido algún desarrollo y reconocimiento en la actividad privada. Eso es muy importante para el tandilense, ¿no? Sí, muy importante. El concepto de tandilinidad, querer a la ciudad, haber hecho cosas por la ciudad, en ese sentido Miguel es el arquetipo, pero también lo era Américo, lo era Pepe Lunghi, que venían de la sociedad italiana. Podía uno decir, hay una excepción en el caso de Zanatelli, pero Zanatelli cumplía algunos de los otros requisitos de los cuales hablamos, además en un momento de crisis política local, donde emerge democráticamente, estoy hablando el segundo periodo de Zanatelli, requiere también una capacidad de demostración de haber hecho cosas por la ciudad, de tener decisión, la honestidad. En el caso de Miguel, se da esto de tener su padre también, haber sido intendente y haber sido destituido. Yo le digo una cuestión a Miguel que alguna vez le charlé con Oscar. Yo creo que Oscar Nigro, la verdad que es un valor del cual uno permanentemente se nutre por su conocimiento y por su cientificidad en la descripción de los temas. Yo siempre decía a Miguel que su triunfo por 283 votos del año 2003 en gran parte tenía que ver con que él había permitido elaborar el duelo de la muerte de Zanatelli. Y él no le gusta mucho que yo diga, yo no estoy comparándote con Zanatelli porque vos formás parte de un partido político, sos un profesional, sos un hombre de la democracia, tenés un equipo de gobierno, cosas que para mí lo diferencian sustancialmente Zanatelli. Ahora, había un espacio en el colectivo social que provocaba la ausencia de Zanatelli y que de alguna manera lo vino a cubrir Miguel. Esto es contrafáctico, yo creo que se dio en gran parte, por eso me parece que como contracara ese eslogan de Mario Brasiale, de un vecino más, cuando el vecino de Tandil requiere de un intendente, requiere del Lunghi gobierna. Para mí el mejor eslogan de campaña que nosotros tuvimos fue el Lunghi gobierna. ¿Fue tuyo? No, fue de un equipo. Yo trabajo mucho con Pomi Levitt, Oscar Nigro hace las encuestas y tenía que ver con los emergentes que iban surgiendo sobre la figura de Miguel. Julio, sí, acá te mando un abrazo grande. Gabriel Mason dice, un abrazo grande a Julio, gran persona, lo aprecio mucho además de ser gallina como yo. Un abrazo, dice. Bueno. Vamos a hacer una pausa. Después de la pausa, cortito, porque tenemos poquito tiempo, me tenés que decir, ¿cómo ves el gobierno local, provincial y nacional? ¿Cómo no? Julio Licheribetti comparte la picada con nosotros. Envenenan los besos que voy dando y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño y con todas si duermes a mi lado y si te vas me voy por los tejados como un gato sin dueño. Julio Licheribetti en la picada, en 2 minutos, literal, 2 minutos. Gobierno local, provincial y nacional, ¿cómo estás viendo la cosa? Bueno, el último curso de Mago no lo hice para responderte en 2 minutos. Pero vos sos no, bueno veo con preocupación la complejidad, creo que
Además hay un país que tiene una situación de efervescencia, creo que la última semana ha tenido datos de fuerte impacto, la movilización de la CGT ha sido uno de ellos, el informe de la UCA de ayer ha sido otro, y veo un escenario de complejidad donde yo lo he planteado públicamente, me gustaría que el radicalismo, primero yo soy una persona orgánica, no he compartido los lineamientos, muchos de los lineamientos políticos del gobierno, lo he manifestado. El intendente en su momento fue con una postura que era la de consolidar un frente más de centro-izquierda, pero uno está dentro de un espacio y me gustaría que el radicalismo tuviera mayor presencia en este presente y en la complejidad de los tiempos que vienen. Me parece que la política requiere de gente que tenga muñeca política, que tenga experiencia, trayectoria política, y el radicalismo podría aportar mucho más que a lo que, a mi entender, está aportando al gobierno de Cambiemos. En el orden local, bueno, yo lo veo bien a Miguel, lo veo siempre con la misma fuerza y además siempre hay un afecto de ida y vuelta con Miguel y con muchos de los integrantes del equipo. Yo tengo una pertenencia partidaria. Y en el gobierno provincial, más allá de la situación de los docentes, un reclamo que muchos hemos acompañado, pero que también lo hemos acompañado porque el radicalismo históricamente ha acompañado la defensa de la educación pública. Y no hay que confundir acompañar a Baradel o estar en contra de Vidal con esa posición, sino que el partido ha acompañado la educación pública, la escuela pública, a los docentes. Justamente ayer tuve números de encuesta donde obviamente María Eugenia Vidal tiene una muy buena imagen, es sin duda alguna hoy probablemente el político con mejor imagen de la República Argentina, y me parece que además tiene una forma de comunicación, ha demostrado personalidad, estrategia política, hacer acuerdos con el peronismo para gobernar la provincia de Buenos Aires, que no es una provincia que no tenga una complejidad y que requiere de patas peronistas, y me parece que en ese sentido se ha diferenciado del gobierno nacional. Y el gobierno nacional debería darle a su socio, de Cambiemos, a mi entender, muy modestamente, mayor espacio, porque el radicalismo es un partido político que tiene una historia y que tiene cuadros políticos que podrían tener un rol determinante. Gracias, Julio. Bueno, nos quedaron un feliz cumpleaños de cosas. El mismo día que Raúl Alfonsín. Sí, el 12 de marzo, efectivamente. Gracias, Julio. Así que un feliz cumpleaños, como siempre le ha pasado muy bien. Después lo leemos, sí. Y bueno, ha sido un buen momento, hemos compartido una buena picada y ha venido a mi memoria algunas etapas de mi vida que no siempre las repaso. Muchas gracias. Un placer charlar con Julio Licheri-Betti. Hacemos la pausa, la última. Gloria a Dios, en las alturas recogieron las basuras de mi calle ayer a oscuras y hoy sembrada de bombilla. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel y las rojas y amarillas. Y atardecer el sol la espalda, revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea. En la noche de San Juan, como comparten su padre, su mujer y su canal, gentes de 100.000 carreras. Apurad, ya yo os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir.